Psicología del desarrollo 2. Capítulo 1. Las teorías evolutivas de Piaget y Vygotsky. Introducción. Las dos figuras más sobresalientes y reconocidas de esta disciplina son Jean Piaget y Lev Vygotsky. La visión del desarrollo de estos dos teóricos ha llevado a presentarlas como opciones enfrentadas y de paradigmas inconciliables. Pero no son contrapuestas porque pueden reconocerse importantes coincidencias y posiblemente es más lo que les une que lo que les separa. Ambos comparten una visión constructivista e interaccionista del desarrollo evolutivo. El individuo construye activamente su conocimiento a través de la interacción con el medio, una postura intermedia con respecto a las posiciones extremas tradicionales que primaban factores congénitos, como el innatismo racionalista o el medio ambiente, que es el asociacionismo empirista. Piaget, zoólogo de formación, es el principal exponente de una concepción organicista del desarrollo. Vygotsky, médico y lingüista marxista, es un producto de la particular circunstancia sociohistórica que le tocó vivir y se reflejó en el desarrollo netamente contextualista, el entorno sociocultural. Frente a la reconocida perspectiva psicogenética de Piaget, centrada en los mecanismos y procesos internos del desarrollo cognitivo, Vygotsky adopta un punto de vista mucho más sociogenético. La teoría piagetiana. La teoría piagetiana es la teoría sobre el desarrollo cognitivo más elaborada, sistemática y compleja que se ha propuesto hasta el momento, condicionando los restantes desarrollos teóricos y provocando en los autores sentimientos y reacciones encontradas con respecto al valor y la vigencia de la teoría. El trabajo de Piaget iba dirigido a establecer y fundamentar todo un sistema filosófico sobre la base de una teoría biológica del conocimiento, para lo cual la investigación propiamente psicológica era más un medio que un fin, proporcionando un soporte empírico a sus convicciones, y de ahí es de donde surge la que denominará epistemología genética, un intento por explicar el conocimiento tanto filosófico como empíricamente. Contexto filosófico, preguntas y respuestas. La epistemología genética, las preguntas. ¿Qué es el conocimiento y cómo se origina? ¿Cómo se desarrolla? Piaget aborda de forma empírica los presupuestos biológicos a partir de la investigación psicológica. Parte de que existe una conexión natural entre biología, psicología y epistemología y un paralelismo funcional entre sus procesos. La adaptación biológica de los organismos, el desarrollo individual de la inteligencia y el progreso del conocimiento científico. Esto refleja para Piaget una verdad fundamental: la continuidad funcional entre la organización vital y el pensamiento. No existe discontinuidad entre el pensamiento del niño, el pensamiento del adulto y el pensamiento científico en general, sino que se van generando unos a partir de otros y desde alguna forma biológica previa. De ahí el análisis psicogenético del conocimiento para captar su devenir. El problema específico de la epistemología genética es el paso de un conocimiento peor o más pobre a un saber más rico. Esta frase es dicha por Piaget. El constructivismo interaccionista. Las respuestas. Piaget critica a los innatistas y empiristas porque conciben el conocimiento como predeterminado. En el empirismo, el conocimiento es una mera copia del objeto. En el innatismo, se considera el conocimiento una simple actualización de estructuras ya preformadas en el sujeto. Piaget cree que lo que caracteriza esencialmente el conocimiento es su novedad, ya que supone una elaboración de estructuras nuevas desde las estructuras precedentes que ni están preformadas internamente ni son una copia del exterior. El sujeto percibe y reacciona ante los objetos y debe actuar sobre ellos, transformarlos. Es en la acción donde se concreta la relación entre objeto y sujeto generadora de conocimiento. Estas interacciones implican actividades interdependientes, según un proceso continuo y en espiral. El conocimiento debe ser el resultado de una construcción. Las estructuras son necesariamente construidas, puesto que ni están dadas en los objetos ni en el sujeto mismo. Procesos de cambio, adaptación y organización. Piaget extiende y aplica el modelo biológico del crecimiento del organismo vivo al problema psicológico del desarrollo de la inteligencia. Es una forma superior de adaptación al medio y hay que explicar cómo se produce la construcción de estructuras nuevas que sean coherentes desde el punto de vista interno y ajustadas al medio externo. Piaget propone que la evolución de estructuras biológicas y psicológicas se produce según dos procesos:
La adaptación, que es el plano externo, cuando en la interacción del individuo con el medio, el organismo realiza ajustes experimentando cambios beneficiosos, y la organización, que es el plano interno, por el que se van integrando y fijando tales cambios mediante sucesivas reestructuraciones internas del sistema. Adaptación mediante asimilaciones y acomodaciones. Los seres vivos son sistemas autorregulados capaces de mantener sus estructuras recuperándolas o restaurándolas. Por ejemplo, regulación de la temperatura. La autorregulación tendería a mantener aquella organización estructural, biológica o psicológica, en la que el organismo ha alcanzado una cierta armonía, un equilibrio activo y dinámico, ya que exige la capacidad de variar las respuestas a fin de compensar las variaciones del medio. Es lo que se denomina adaptación. Para Piaget, la adaptación implica dos procesos contrapuestos. Asimilación, que se produce en la medida en que el organismo debe integrar o incorporar los elementos externos dentro y a través de las estructuras ya disponibles, es decir, lo que proviene de fuera se asimila a lo que ya pertenece o configura al organismo. El sujeto ya posee un esquema con el que interpretarlo. Por ejemplo, un niño pequeño que ve por primera vez un caballo quizá lo llame perro grande. La interacción adaptativa entre el organismo y el medio tiene de entrada un carácter asimilatorio, porque implica un proceso por el que las estructuras previas se imponen sobre los nuevos elementos modificándolos para incorporarlos e integrarlos. De la misma manera que el organismo físico asimila nueva materia al alimentarse en la digestión, el sujeto asimila nueva información a las estructuras intelectuales previas. Acomodación. La asimilación viene acompañada de este proceso, donde las estructuras previas se acomodan a los nuevos elementos, a los cambios específicos que se produzcan en las características del estímulo. Toda modificación de las estructuras internas en función de las variaciones en las condiciones externas supone acomodación, ya que se modifican los esquemas previos para hacerlos consistentes con las nuevas experiencias, es decir, se modifican las estructuras psicológicas internas en función de las variaciones en las condiciones externas. Esquema. Patrón de conducta organizado que representa un modo característico de interacción con el medio. Toda acción particular es manifestación de un esquema cognitivo subyacente. Los esquemas serían las unidades básicas de las estructuras psicológicas. La asimilación y acomodación son complementarias e inseparables, existiendo una combinación de distintas proporciones de ambas indisolublemente unidas, como las dos caras de una misma moneda. En tanto que la realidad es asimilada, las estructuras han de acomodarse en mayor o menor grado y viceversa. Juego simbólico o de ficción. Para Piaget, en la primera infancia predominan las tendencias asimilatorias, porque los esquemas deseos del niño se imponen sobre la realidad objetiva y los objetos no se toman en sí mismos, sino representando a otros objetos no presentes. Por ejemplo, el niño juega con un palo como si fuese un caballo. Organización interna, acción, esquemas y estructuras psicológicas. Desde el punto de vista acomodatorio, cada acción es particular en cuanto se adapta a las condiciones concretas y específicas de cada situación, pero toda acción participa de algo general, dado que nunca es completamente nueva. Siempre es posible reconocer cierta organización interna común a otras acciones. Toda acción se ajusta a un esquema subyacente global o genérico. Un esquema es lo que hay de repetible y generalizable en una acción, un patrón de conducta organizado como un modo característico de interacción con el medio. Acción. Para Piaget es el medio por el que el sujeto entra en contacto con los objetos y los conoce modificándolos, por lo que es fuente de conocimiento. Es el puente entre la adaptación a las condiciones externas y el proceso complementario de organización o reorganización interna de los cambios que se producen. En un momento dado del desarrollo y desde el estado del equilibrio ya logrado, el organismo trata en principio de asimilar, de encajar las nuevas experiencias en sus esquemas previos, manteniendo el equilibrio. Inevitablemente se producirán ciertos conflictos en la medida en que encuentre resistencias y desajustes, el desequilibrio, y a los que por tanto se tendrá que acomodar mediante una cierta modificación o reorganización de los esquemas, el nuevo equilibrio.
Esto permitirá una asimilación distinta y más satisfactoria de las experiencias posteriores que, no obstante, también requerirá otras acomodaciones compensatorias frente a nuevos desajustes y así sucesivamente. Organización sincrónica u horizontal. Los estadios del desarrollo. El desarrollo puede concebirse como el proceso por el que estos esquemas de acción se van diferenciando y diversificando a partir de sus formas más elementales. Los reflejos hasta alcanzar las más complejas, las representativas, articuladas como operaciones mentales. Los esquemas se van combinando y coordinando entre sí para formar totalidades organizadas, sistemas que funcionan ajustados a reglas, estructuras de conjunto que conforman la organización cognitiva y que permiten hablar de distintos niveles o estadios evolutivos como distintos modos globales y consistentes de interpretar el mundo y responder a sus condiciones. Piaget distingue tres estructuras psicológicas o periodos o estadios sucesivos: el periodo sensorio-motor, progresiva diferenciación e integración de los primeros esquemas reflejos perceptivos y motores, que supone el paso de una actividad reactiva y simple centrada en el propio cuerpo, como chupar, mirar, hasta una primera inteligencia práctica, hacia el año y medio, 2 años. Se manifiesta en actuaciones orientadas ya sobre los objetos externos y sus relaciones. Permite al niño una adecuada estructuración espaciotemporal y causal de los objetos y de sus propias acciones, que comienzan a ser intencionales sobre la base de imágenes simbólicas. Periodo de las operaciones concretas. Emergencia de la función simbólica, inteligencia representacional, que tras una fase preparatoria marcada por el egocentrismo, periodo preoperatorio hasta los 7-8 años, culmina con la construcción de las estructuras operatorias concretas, como esquemas de acción interiorizados y reversibles. El niño va apreciando las conversaciones o invariantes cognitivas dentro de las transformaciones, a los 10 u 11 años. Periodo de las operaciones formales. Es el paso de una representación de acciones a una representación de representaciones. El sujeto está capacitado para el razonamiento proposicional e hipotético-deductivo en torno a dos estructuras lógicas: el retículo de las 16 combinaciones proposicionales y el grupo INCR, que culmina a los 15 años. Esta secuencia de estadios debe poseer tres características. 1. Cada una de las estructuras estadio debe explicar la diversidad de las conductas observadas en el estadio correspondiente. 2. Debe mostrarse cómo cada nueva estructura proviene de la precedente. Y 3. Como consecuencia, debe evidenciarse un orden constante de sucesión en las distintas estructuras y estadios. Operaciones mentales. En teoría piagetiana, acciones internas o representación y elaboración mental de acciones organizadas e interdependientes. Reversibilidad. Comprensión de que se puede restablecer el resultado de una acción con su contraria. Anticipar mentalmente la variación que se ocasionaría al ejecutar una acción y también reconstruir el estado inicial, anulando mentalmente la transformación. Puede producirse por compensación o por inversión en las operaciones concretas. Organización diacrónica o vertical, continuidad y cambio. Piaget califica su concepción como un estructuralismo genético. Esto garantiza dos aspectos importantes: la universalidad, todos los individuos pasan por los mismos estadios, y el orden de sucesión, la secuencia de estadios siempre es la misma. Pero si cada nuevo estadio es superación, a la vez que integración, ¿qué es lo que cambia y qué es lo que permanece en cada nueva estructura de conjunto? Si bien cada estadio traduce una forma particular de equilibrio entre asimilaciones y acomodaciones, la naturaleza de los esquemas y de las estructuras es netamente asimiladora, porque favorece la estabilidad, la continuidad de las estructuras y su consolidación, mientras que la acomodación solo tiene cabida dentro del marco proporcionado por el esquema asimilador, por lo que su papel queda drásticamente restringido, ya que solo explicaría el avance dentro de cada estadio. Entonces, ¿qué es lo que explica el paso o transición de un estadio a otro? Función simbólica. En teoría piagetiana, capacidad de formar y utilizar símbolos mentales que representan lo que ya no está presente. Piaget destacó las imágenes mentales, la imitación diferida, el juego simbólico, el dibujo y el propio lenguaje. Egocentrismo. En teoría piagetiana, actitud intelectual del niño preoperatorio que consiste en interpretar el mundo bajo la propia perspectiva.
El niño no tiene conciencia clara de que, como sujeto, es diferente de los objetos que percibe y que los demás tienen puntos de vista diferentes al suyo. Invariante cognitiva. En teoría piagetiana, elementos o aspectos que se mantienen en las situaciones y objetos pese a sus transformaciones. Es parte sustancial de los esquemas, por ejemplo, la permanencia del objeto en el periodo sensoriomotor. Mecanismos y factores del cambio, el principio de equilibración. Piaget reconoce y hace compatibles los efectos de la maduración y la experiencia, insistiendo en que no suponen ni ideas innatas, el innatismo, ni conocimiento directo del mundo, empirismo, sino un juego interactivo de restricciones y posibilidades que van actualizándose a través de la acción individual y la interacción social, epigénesis constructivista. Así estarían involucrados la herencia, el medio y el funcionamiento interactivo. Piaget reclama la necesidad de añadir a la maduración la experiencia física y la interacción social, 3 factores clásicos, y un cuarto factor que los coordine, un factor de equilibración. La dimensión horizontal o sincrónica refleja la organización estructural en cada momento del desarrollo, cada estadio, y la dimensión vertical o dicrónica es la propiamente evolutiva, ya que se refiere a la transición entre estructuras, cambio de un estadio al siguiente, que se produce a través del tiempo. Epigénesis. En el desarrollo emergen nuevas funciones y estructuras como consecuencia de la interacción dinámica entre los componentes de un sistema. Es la concepción opuesta al preformismo, según el cual el organismo preexiste completo, aunque condensado, en la célula inicial. Autorregulación y coordinación de factores. Los estadios del desarrollo son un proceso dinámico que alterna momentos de estabilidad y de inestabilidad dentro de una espiral que irá alcanzando niveles cada vez más altos. Esto significa que el cambio de un nivel a otro superior no se producirá de manera súbita y de una vez, sino progresivamente, con fases preparatorias y fases de culminación, y que el equilibrio que se alcanza finalmente adoptará distintas formas de conjunto cada vez más satisfactorias según los niveles de desarrollo precedentes. El nuevo factor de equilibración no se refiere a otra cosa que este proceso dinámico por el que se van alcanzando formas de equilibrio más satisfactorias a través de la continua coordinación de los distintos factores en juego. La capacidad de equilibración es otra de las características funcionales básicas e invariantes. La capacidad de autorregulación, preservarse frente a los cambios internos y externos mediante compensaciones adaptativas. No es el resultado del balance fortuito entre fuerzas contrapuestas, sino una meta activamente buscada por el propio organismo. En el cambio de estadio debe haber involucrado un desequilibrio de mayor envergadura que intraestadio, con lo que las estructuras preexistentes, en la medida en que encuentran resistencia, se acomodan para restablecer el equilibrio. Llega un momento en que el desajuste es tan importante que demanda mayor acomodación de lo que las estructuras disponibles pueden admitir sin perder su identidad. Entonces se hace necesario cambiar las propias estructuras, construir esquemas nuevos y una nueva organización de conjunto. Es el paso a un nuevo estadio. En ello radica lo que en el paso de un estadio a otro hay de ruptura y de cambio. Equilibración. En teoría piagetiana, tendencia natural del organismo hacia mayores niveles de equilibrio en los procesos evolutivos básicos. Se postula como coordinador de los restantes factores que explican los estadios y base de la capacidad autorregulatoria del organismo en la adaptación al medio y la organización psicológica. Invariante funcional. Piaget considera que el bagaje hereditario del organismo es de 2 tipos: estructural, constitución y base biológica, y funcional, las propiedades del funcionamiento en la interacción con el medio. La abstracción reflexiva. Piaget liga el proceso autorregulatorio de la equilibración con una de las categorías o manifestaciones de la experiencia lógico-matemática, la capacidad de abstracción reflexiva. El conocimiento adquirido por la experiencia es un factor especialmente heterogéneo en el que distingue 3 categorías. 1. El simple ejercicio con el objeto, que no implica necesariamente nuevo conocimiento. 2. La experiencia física, que se obtiene conocimiento sobre las propiedades de los objetos a través de una abstracción simple y directa, considerando alguna cualidad e ignorando las demás. Y 3. La experiencia lógico-matemática.
Se conocen las acciones mismas y sus relaciones. Deriva del hecho fundamental de que la acción sobre los objetos puede crear nuevas propiedades anteriormente inexistentes y que se basan en nuevas combinaciones o coordinaciones de los esquemas de acción aplicados. Por ejemplo, el sujeto puede darse cuenta de que la suma es independiente del orden. Se refiere a una relación entre dos acciones, ordenar y contar, y no a una propiedad de los objetos. Es el aspecto constructivo en la interacción sujeto-objeto que proporciona la base de las estructuras operacionales. Se trata de un proceso de nueva construcción que no puede basarse en una abstracción directa, sino en una abstracción reflexiva. La experiencia lógico-matemática es esencial frente a otro tipo de experiencias. Implica una autorregulación de las acciones. Se presenta el progreso cognitivo no como algo contingente, sino como una necesidad interna, así es como la equilibración se convierte en el principal factor explicativo del desarrollo en un doble sentido, como coordinador de los otros factores y como coordinación autorregulada de los esquemas. Abstracción simple. El individuo obtiene conocimiento a partir de su experiencia directa con los objetos. Y abstracción reflexiva, el individuo obtiene conocimiento a partir de la experiencia lógico-matemática que surge de sus propias acciones con los objetos. Valoración de la teoría piagetiana. La teoría piagetiana es responsable de un vuelco histórico trascendente, la recuperación del valor central de la cognición en el desarrollo evolutivo. Venía a poner orden a un conjunto de datos muy amplio, heterogéneo y disperso que estimuló poderosamente la investigación y el logro de una visión global que faltaba. A este valor integrador y heurístico hay que añadir su validez ecológica, la conducta natural y cotidiana del niño, con el énfasis teórico y una metodología centrada en la observación. Busca una integración interdisciplinar con los referentes biológicos, psicológicos y epistemológicos como ejes fundamentales, aunque también ha ofrecido un blanco sencillo a todo tipo de críticas. Método clínico, variante de la entrevista clínica. A través de un diálogo abierto y flexible con el niño, se indaga en las explicaciones que éste va dando sobre el mundo, sus ideas y creencias y las representaciones que construye. La crítica que quizá ha tenido mayor repercusión teórica y empírica se refiere al escaso papel que Piaget parece atribuir a el lenguaje, que la teoría se ha tildado incluso de paradójica, porque el lenguaje no se incluye como parte de las estructuras operacionales ni se le atribuye responsabilidad directa en su construcción. Y el factor social, que se denuncia el individualismo genético, el vacío social en el que Piaget parece situar el desarrollo cognitivo. Principales críticas a la teoría piagetiana. La noción de estadio. Se cuestiona la realidad psicológica que Piaget parece atribuir a las estructuras lógicas que supuestamente subyacen a la actuación de los sujetos en cada estadio del desarrollo, lo que ha llevado a críticas en la dimensión vertical o diacrónica, que se ha denunciado que Piaget tiende a subestimar el nivel de competencia de los niños por no controlar en las tareas los factores ejecutivos, como el lenguaje, variables contextuales, materiales, etc., y el plano horizontal, que se han ofrecido multitud de datos en contra de la sincronía de la ejecución en cada estadio, independientemente de los contextos, de las tareas y de los contenidos. Los llamados desfases horizontales, se han encontrado respecto al contenido o dominio. Por ejemplo, se conserva antes la cantidad que el peso, respecto a las propias estructuras operacionales. Por ejemplo, diferencias entre la clasificación y la seriación y respecto a distintas versiones de las mismas tareas, por ejemplo, en la tarea de inclusión de clases. Estructuralismo lógico. Otra crítica a la teoría piagetiana es que es fundamentalmente descriptiva y en términos lógicos. El carácter logista no acaba de recoger satisfactoriamente los aspectos funcionales del desarrollo. Se critica su inadecuada descripción y explicación de los procesos y procedimientos específicos de resolución de las tareas, así como la explicación de la transición entre estadios, por no ser capaz de operativizar adecuadamente sus procesos. Competencia y actuación. Se ha acusado a la teoría piagetiana de ser una teoría de la competencia general en abstracto,
que no se preocupa de las actuaciones en función de los contextos y contenidos en cada situación y tarea, e incapaz de explicar las diferencias intra- e interindividuales. Al poner el acento en el significado psicológico global de las estructuras cognitivas, no explica cómo se traducen en ejecuciones particulares, cuáles son los factores y los procesos específicos que mediarían entre las competencias generales y las actuaciones concretas. El papel del lenguaje y de los factores sociales. Aunque Piaget reconoce reiteradamente la importancia de la experiencia social y del lenguaje como vehículo, se ha criticado su papel secundario. Sin embargo, Piaget considera a la interacción social y el propio lenguaje necesarios en el desarrollo. A la interacción social debe mediar en el logro completo de la conservación y la reversibilidad, y al lenguaje lo considera un instrumento esencial para la integración de las acciones y operaciones, sistemas de transformaciones simultáneas y coordinadas. La teoría piagetiana tiene puntos débiles, más por lo que Piaget no llegó a desarrollar que porque introdujera aspectos realmente inconsistentes. Sigue siendo la teoría sobre el desarrollo más articulada, sólida y productiva que se ha presentado hasta el momento. Conservación. El niño toma conciencia de que los objetos poseen características que permanecen invariantes pese a sus transformaciones aparentes. Las relaciones cuantitativas entre dos objetos permanecen constantes pese a las transformaciones sufridas en aspectos cualitativos irrelevantes, aunque conlleve cambios perceptivos notables. Reversibilidad. El niño comprende que se puede restablecer el resultado de una acción con su contraria. La perspectiva vykotskiana. Para entender la concepción vykotskiana es necesario considerar que, como en el caso de su coetáneo Piaget, su trabajo tiene un trasfondo filosófico y nace como un intento de superación teórica y metodología de la psicología del momento. Vygotsky llega a la psicología desde la lingüística y un especial interés en la perspectiva histórico-dialéctica del marxismo, pretendiendo reconstruir la psicología soviética y resolver al mismo tiempo la crisis en que entendía se encontraba la psicología mundial. Quería descubrir cómo podían articularse los factores de naturaleza social y cultural, así como los aspectos lingüísticos, con el elemento psicológico. Vygotsky se propone redefinir tanto el objeto como el método de la psicología. El principal problema a resolver es la naturaleza de la conciencia y la génesis social de los procesos psicológicos superiores a partir de métodos objetivos y cuantificables. La nueva metodología de Vygotsky tiene una orientación cognitiva y genética basada en la asunción de que el funcionamiento intelectual solo puede comprenderse a través del análisis de sus procesos de formación, de sus orígenes, de su evolución y de su historia. La síntesis teórica que Vygotsky desarrolla puede describirse suficientemente bien con tres adjetivos: instrumental, histórica y cultural, que convergen en la interacción social. Perspectiva histórico-cultural, la línea natural y la línea sociocultural del desarrollo. En la visión vygotskiana del desarrollo cognitivo, el niño va apropiándose de los conocimientos, metas, actividades y recursos culturales de pensamiento y de conducta que la sociedad ha desarrollado para su supervivencia. Esto implica una internalización donde el individuo se convierte en un miembro de la sociedad. Esa apropiación y personalización de los recursos y conceptos de la cultura se producen a través de un proceso de aprendizaje social que implica la observación e imitación de los otros más competentes y actividades interactivas en las que, implícita o explícitamente, esos miembros más preparados entrenan, enseñan o guían a los menos preparados. Lo que implicará, por tanto, claras diferencias interculturales. Todo ello no supone negar la incidencia de factores madurativos ligados al crecimiento puramente biológico. Vygotsky entiende el desarrollo ontogenético como una síntesis entre la maduración orgánica, que es el producto o la expresión de la evolución filogenética, y la historia cultural, en la que el individuo actualiza y se apropia de los productos y recursos de la evolución cultural del hombre por medio de esa interacción social. Un resumido de Vygotsky sería: el desarrollo cultural del niño se caracteriza por suceder bajo condiciones de cambios orgánicos dinámicos. El desarrollo cultural se superpone a los procesos de crecimiento, de maduración y desarrollo orgánico. Únicamente mediante la abstracción podemos separar unos de otros. El crecimiento normal del niño en la cultura
involucra una fusión con los procesos de maduración orgánica. Las dos líneas de cambio se entrelazan, constituyendo esencialmente una línea única de formación sociobiológica de la personalidad. Este interjuego entre los factores madurativos y los desarrollos de base social serían el proceso por el cual la cultura amplifica y potencia artificialmente los recursos cognitivos y conductuales proporcionados naturalmente. La ontogénesis no se explica sola por la línea natural del desarrollo, la maduración biológica, sino más bien en su interacción con la línea sociocultural del desarrollo, el aprendizaje social y cultural. Esta interacción y confluencia produce el desarrollo de los procesos psicológicos superiores. ¿Cómo es posible el desarrollo de estos procesos sin que ontogenéticamente se produzca un desarrollo simultáneo y paralelo de la base orgánica de la cognición humana que es el cerebro? Vygotsky intenta dilucidar sus funciones esenciales partiendo de la idea de una doble función. Los hemisferios cerebrales son esencialmente un sistema de formación de señales que a través de procesos de condicionamiento se van captando los nexos naturales entre los estímulos del medio. Esto supone una forma de adaptación simple y pasiva que el hombre comparte con otras especies. Lo característico del ser humano es que a esta función meramente señalizadora se añade una función de significación, que implica la construcción activa de nuevos nexos psicológicos artificiales. Estos signos suponen una forma más compleja de adaptación que surge para responder a las necesidades de cooperación y comunicación entre los miembros de la especie a fin de transformar productivamente la naturaleza. Sería un proceso de negociación de significados que se ha producido en la historia del desarrollo colectivo a fin de regular la acción social y convertirse finalmente en medios de autorregulación del propio pensamiento y de la propia conducta. Internalización. Una actividad o relación externa se reconstruye internamente incorporándose a las estructuras psicológicas del sujeto, también llamado interiorización. Ontogénesis. Desarrollo del individuo a lo largo de su ciclo vital. Filogénesis. Desarrollo de la especie a lo largo de su historia evolutiva. Signo. Relación arbitraria por la que se asocia un objeto o acontecimiento significante con otro, el referente. El signo evoca una representación del referente a partir del significante, constituyendo el significado. Actividad instrumental y cognición mediadora. El papel de la interacción social. Según Vygotsky, el proceso por el que el cerebro adquiere la función significadora tiene carácter histórico y sociocultural, pero también es un proceso de naturaleza mediacional y funcional que surge sobre la base de una actividad esencialmente instrumental para la transformación material del ambiente, que se transfiere al plano del pensamiento y cuyo objetivo es responder a la necesidad de comunicación e intersubjetividad. Se construyen los recursos y estrategias cognitivos como instrumentos simbólicos internamente orientados, los signos, que permiten dirigir la actividad psíquica y que sirven para regular la propia conducta y la de los demás. Los recursos cognitivo-culturales se consideran en sí mismos instrumentales, en el sentido de que son medios de los que se sirve el pensamiento. La función mediadora de la conducta instrumental se construye originalmente a partir y a través de la interacción social. Los signos son proporcionados por la cultura en el marco de la interacción con los otros, como instrumentos de relación y comunicación, mediaciones entre las personas. Esto implica que cualquier recurso cognitivo, antes de hacerse propio e individual, ha surgido y se ha ido configurando previamente en la relación social, en la interacción mediadora y significativa con los demás. El desarrollo se entiende como un proceso que consiste en convertir mediaciones externas por parte de los otros, los sistemas de regulación externa, en medios de actividad interna, la autorregulación. Desde el punto de vista ontogenético, hay implicados dos planos complementarios. Uno en lo que podemos considerar la tarea del propio individuo como tal y que venimos denominando internalización, y otro que se refiere al papel mediador de los demás como promotores o facilitadores de los procesos en marcha, de los avances en los aprendizajes que servirán de base y conducirán finalmente a esa internalización. El papel mediador de los otros está relacionado con el concepto de zona de desarrollo próximo,
que contrasta con la perspectiva piagetiana. Intersubjetividad, relativo a los significados y representaciones compartidas interpersonalmente en la comunicación. Zona de desarrollo próximo, distancia entre el nivel de desarrollo real y nivel de desarrollo potencial del niño. De la conducta de agarrar al gesto de señalar. Vygotsky ofrece un análisis sobre cómo se desarrolla el gesto de señalar a partir de la conducta de agarrar. Primero, el niño alarga su brazo tratando de alcanzar algún objeto. Esta es la interpretación que hace el adulto cercano, lo que le mueve a ayudarlo acercándole el objeto, y es justamente a través de esta atribución de significado al movimiento del niño por parte del adulto cómo la situación cambia. Cuando el niño se da cuenta de que provoca la reacción del adulto, la orientación de su propia conducta cambia. Supone que el niño ha pasado a compartir con el adulto la atribución de significado, el signo, con lo que el movimiento de asir se transforma en el acto de señalar, como una simplificación que constituye la base de su posterior internalización. El desarrollo como proceso de internalización. El concepto de interiorización o internalización es el eje de la concepción vygotskiana del desarrollo. Hace referencia simplemente a un tránsito que va desde lo interpsicológico a lo intrapsicológico. En el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces, primero a nivel social y más tarde a nivel individual, primero entre personas, interpsicológica, y después en el interior del propio niño, intrapsicológica. Esto puede aplicarse igualmente a la atención voluntaria, a la memoria lógica y a la formación de conceptos. Todas las funciones superiores se originan como relaciones entre seres humanos. Vygotsky hace referencia a un punto de partida que es social y un punto de llegada que es individual, dos momentos cualitativamente distintos. Pone el énfasis en el primero, el plano social, pero no conlleva necesariamente asimetría alguna, sino que se concibe como una combinación de ambos planos integrados en el tiempo. La conciencia es, como si dijéramos, contacto social con uno mismo. Rivière ha denominado el principio o mecanismo al que Vygotsky apela como ley de la doble formación de las funciones psicológicas, primero interpersonal y luego intrapersonal. El recurso cognitivo y comunicativo por excelencia es el lenguaje. La explicación de Vygotsky sobre su desarrollo constituye la aportación más original en torno a la explicación de las complejas relaciones entre pensamiento y lenguaje y sobre su papel en el desarrollo cognitivo. Mientras que Piaget la considera un mero acompañamiento de la acción, expresión del pensamiento preoperatorio, no comunicativo, no socializado, Vygotsky la entenderá como un lenguaje interior que sirve al niño para regular y planificar la actividad y cuya evolución reflejaría el proceso de internalización como una fundamental convergencia entre el lenguaje y el pensamiento. Fases en el desarrollo de la función reguladora del habla egocéntrica según Vygotsky. Primera fase, hacia los 2 años. En un primer momento, cuando se inicia la convergencia entre lenguaje y pensamiento, las vocalizaciones del niño en el contexto de la actividad tienen un uso social y comunicativo y carecen de un papel regulador importante. Son sobre todo un medio expresivo y de relajar la tensión. Segunda fase, hacia los 4 años. A partir de ahí, lenguaje y pensamiento se irán acercando progresivamente, hasta producirse esa síntesis fundamental en que el lenguaje se convierte en instrumento regulador del pensamiento, el pensamiento se hace verbal y el lenguaje se intelectualiza, dando lugar a las formas de pensamiento y lenguaje que son propia y exclusivamente humanas. Pero se trata todavía de una fase intermedia en la que este lenguaje autorregulador es externo, de manera que durante algún tiempo conviven manifestaciones el habla egocéntrica y el habla comunicativa, que aunque socialmente ambas en origen, tienen ya funciones diferentes. Tercera fase, hacia los 5 años. El paso final se producirá al culminar el proceso de interiorización, cuando el niño es capaz de planificar y regular la acción sin vocalizaciones externas, sin hablar en voz alta. El habla egocéntrica se convierte así en un lenguaje interior que sirve a las funciones del pensamiento en la acción y en la solución de problemas. La escuela neo-vygotskiana, el enfoque sociocultural. Vygotsky no llegó a desarrollar una teoría articulada y coherente.
Las propuestas fueron primero desarrolladas por sus más inmediatos colaboradores y seguidores en el proyecto de construir una psicología marxista, pero luego se difundirían y consolidarían también en Occidente, en parte a través de la obra de Wallon, pero más recientemente, en los años 70, con el resurgimiento de ideas contextualistas de la psicología. En el marco de la propia psicología evolutiva y educativa, no puede decirse que los nuevos desarrollos sean homogéneos, dado que han producido muy diferentes líneas de investigación e incorporan y se mezclan o se solapan con otras corrientes y modelos psicológicos. Desde la óptica vygotskiana, sí puede hablarse de una aproximación sociocultural al desarrollo cognitivo neo-vygotskiana, que reúne a un conjunto de autores y trabajos diversos en torno a extender y aplicar las ideas de Vygotsky. El concepto clave que configura el enfoque sociocultural y aglutina las distintas aportaciones neo-vygotskianas es el de mediación, que sirve para expresar los dos reconocidos planos del desarrollo: el externo, en referencia al origen social de lo cognitivo y en tanto que se destaca el papel mediador de los interlocutores sociales en los procesos de enseñanza y aprendizaje, los agentes del desarrollo, y el interno, ya que ese desarrollo se concibe como un proceso de apropiación e interiorización de los recursos externos de comunicación e interacción. Las principales manifestaciones y referencias del enfoque sociocultural, centradas esencialmente en las implicaciones y aplicaciones educativas de las ideas vygotskianas, tienen como principales exponentes a autores extranjeros, como James Wertz, Bárbara Rogoff o Michael Cole, y españoles César Coll, Ángel Rivière, Pilar Lacasa o Miguel Sigüán. Conclusión: convergencias y divergencias entre Piaget y Vygotsky. Tanto Piaget como Vygotsky pretenden superar teórica y metodológicamente una situación en psicología que consideran bloqueada e improductiva. También llegan a la psicología desde otros caminos e intereses, dentro de objetivos relativamente afines: epistemológicos en Piaget, el origen natural del conocimiento, y lingüísticos y semióticos en Vygotsky, el origen cultural de la conciencia en relación con los signos y los instrumentos simbólicos. Es destacable que ambos considerasen el conocimiento y la cultura como un instrumento de adaptación desarrollado como producto de las generaciones sucesivas, histórica y filogenéticamente, pero actualizado ontogenéticamente en el desarrollo individual. Concepción general sobre el desarrollo. Tanto la solución piagetiana como la vygotskiana se alejan explícitamente de las posiciones innatistas y empiristas, situándose en un espacio intermedio entre los dos extremos: constructivista desde el punto de vista epistemológico e interaccionista desde el punto de vista ontogenético. Puede decirse que los dos comparten una similar concepción constructivista e interaccionista sobre el origen y el desarrollo del conocimiento. Ambos mantienen una visión semejante sobre la naturaleza general del desarrollo, cambios principalmente cualitativos con determinantes complejos de carácter interactivo y dialéctico, y en los que el propio sujeto tiene un papel eminentemente activo. Los dos autores apelan a factores distintos como principal fuente de conocimiento y de progreso evolutivo. Tenemos aquí la tablita donde nos hace un pequeño resumen de Piaget, que lo más importante es la acción individual sobre el medio físico y las reconstrucciones cognitivas internas que naturalmente se producen. Habla de un desarrollo necesario y universal consistente en reorganizaciones del conocimiento generadas por la actividad mental interna del individuo y sobre la base de sus manipulaciones objetivas sin requerir otro tipo de ayudas externas. Su explicación psicogenética está más inclinada o tiene más que ver con la línea natural del desarrollo, en la herencia estructural y funcional del organismo, y es organicista. Y luego Vygotsky: lo sustancial y necesario es la interacción con el entorno social, se interesa por el desarrollo contingente y contextualizado que consiste en la progresiva internalización de los medios y recursos cognitivo-culturales originados externamente en la propia interacción social. La explicación vygotskiana sociogenética se sustenta especialmente en la línea cultural, la historia de aprendizajes, y es contextualista. La distinción entre desarrollo natural y desarrollo cultural. La dicotomía impuesta por la perspectiva vygotskiana, el desarrollo natural y cultural, no se contempla desde la concepción piagetiana. Esta dicotomía refleja los presupuestos de partida esencialmente dualistas del enfoque vygotskiano,
que lleva a explicaciones basadas en la contraposición de planos físico-natural, sociocultural, y el crecimiento biológico, maduración, con el desarrollo cultural, el aprendizaje, la experiencia intrapersonal e interpersonal, etc. La posición piagetiana es netamente monista, en cuanto toma al sujeto como referente unificador de todos esos contrastes. Piaget reconoce el papel del juego interactivo entre los factores externos e internos al individuo, pero considera que son las propiedades estructurales asimilatorias las que determinan el curso evolutivo, lo que traduce el supuesto clave que subyace a su preocupación epistemológica. El desarrollo psicológico solo puede entenderse y explicarse desde la perspectiva del sujeto. El medio influye, pero no de forma separada e independiente, sino mediada y condicionada por las capacidades ya presentes en el sujeto, una influencia que solo tiene efectos en la medida en que el sujeto pueda irla incorporando a sus estructuras previas. Unidad de análisis y dirección del desarrollo. Piaget no ignora la influencia del factor social, solo que la interpreta y asume de manera muy diferente a Vygotsky. Por ejemplo, para Piaget, la unidad de análisis primaria es el sujeto individual. Entiende que el lenguaje surge y evoluciona solo como una expresión más de la capacidad simbólica más general, sin ningún papel en la emergencia de las principales estructuras de la inteligencia. El desarrollo progresa en el sentido de una mayor descentralización y socialización, como apertura del interior hacia el exterior desde el egocentrismo indiferenciado inicial. El aprendizaje va a remolque del desarrollo y, sobre la base de naturaleza asimilatoria de los esquemas disponibles en cada momento, enfatiza las necesidades de adecuar los procesos de enseñanza al nivel de desarrollo de los niños, promoviendo los conflictos cognitivos y sociocognitivos que son la base del aprendizaje por descubrimiento. Y Vygotsky nos dice, apelando a la unidad social que incluye los otros junto al propio individuo, atribuye al lenguaje un valor funcional clave en la regulación de la conducta, tanto en el orden social como en el personal e individual, como el elemento capital del desarrollo intelectual. La idea vygotskiana de la doble formación implica el sentido contrario al de Piaget, es decir, el de una progresiva internalización e individualización de lo que originalmente es externo y social. Defiende que es precisamente el aprendizaje el que tira del desarrollo. Para Vygotsky, el aprendizaje socialmente mediado, es decir, por transmisión y/o recepción, es el auténtico motor del desarrollo, al estimular y hacer efectivas las potencialidades del individuo en cada momento. La consecuencia más clara de estos contrapuestos es la relación que se asume entre los procesos de aprendizaje, progreso cognitivo que depende de la estimulación externa, y los de desarrollo, avance basado en los mecanismos endógenos. Aprendizaje por descubrimiento. Se basa en el descubrimiento espontáneo y autónomo del alumno en relación con los objetivos y contenidos sin intervención tutorial directa. Y aprendizaje por recepción. Se produce a través de una intervención educativa activa y directiva, en la que los contenidos se presentan al alumno ya estructurados y organizados. Implicaciones educativas de la teoría piagetiana. Base conceptual. En el plano individual, el papel del educador y el aprendizaje va a remolque del desarrollo. Ya es mucho tiempo. La verdad es que el primer tema de introducción se está haciendo largo, pero bueno, vamos a seguir leyendo, que ya falta poquito. Hay que tomar un descansito también, irse a beberse un vasito de agua, prepararse un café y a seguir. Venga, seguimos. La base conceptual del plano individual. En el enfoque piagetiano, cada etapa del desarrollo supone un conjunto de esquemas asimilatorios que condicionan directamente sus aprendizajes, es decir, los esquemas propios de cada nivel de desarrollo determinan la forma en que se afrontan las tareas y el nuevo conocimiento que puede adquirirse a partir de la aplicación de tales esquemas. En definitiva, lo que un niño puede comprender y aprender en cada momento depende de los esquemas de conocimiento ya disponibles. Este tipo de restricción, por tanto, implica la necesidad de adecuar la instrucción al nivel de desarrollo de los niños. Es decir, tanto los programas de contenidos como las actividades de enseñanza-aprendizaje deben contemplar y respetar las herramientas cognitivas con las que cuenta el niño en cada momento, según su nivel de desarrollo, para aprender la realidad,
lo que implica, a su vez, cuidar la coordinación del diagnóstico del desarrollo con la acción educativa consecuente que puede favorecer el aprendizaje. En general se recomienda emplear contenidos y o materiales lo más concretos posible a fin de facilitar su manipulación por parte del niño y potenciar así el denominado aprendizaje por descubrimiento. Evitar las explicaciones puramente verbales acompañándolas de ejemplos o demostraciones simples. Y no ofrecer retroalimentación directa sobre la adecuación de la actividad y manipulaciones de los niños para posibilitar sus propios descubrimientos y propiciar el paso de la abstracción simple a la abstracción reflexiva. Y ahora tenemos el plano social, el papel de los iguales, el conflicto sociocognitivo. Frecuentemente, los nuevos descubrimientos del niño surgen al darse cuenta de que los resultados que se producen cuando manipula los objetos y experimenta en una situación no son los que espera, es decir, surgen bajo la experiencia de un conflicto cognitivo. Pero según Piaget, esta toma de conciencia sobre la inconsistencia del propio pensamiento se ve facilitada en las situaciones de interacción y comunicación con otros compañeros en las que se manifiestan puntos de vista distintos al propio. En este caso, podemos hablar incluso de conflicto sociocognitivo, véase Perret-Clermont, Mugni y Pérez, puesto que el origen de la experiencia de contradicción o inconsistencia es la interacción social. De hecho, este tipo de confrontación del propio punto de vista con el de los iguales era para Piaget una de las vías fundamentales de liberación o superación del egocentrismo. Desde este punto de vista, por tanto, resulta conveniente promover situaciones de enseñanza participativas en las que se promueva la relación y cooperación entre iguales como un modo eficaz de facilitar los aprendizajes buscados y, en última instancia, el propio desarrollo cognitivo. Aunque en ello también pese hasta cierto punto la restricción anterior, donde todo conflicto cognitivo-sociocognitivo implica un desequilibrio en la estructura cognoscitiva que ha de resolverse, pues las propias respuestas y las de los demás deben integrarse en un todo coherente. Ello solo será posible cuando el niño ya ha llegado al pensamiento operatorio que permita coordinar suficientemente los distintos puntos de vista como para extraer conjuntamente una conclusión. El debate sobre la posibilidad de una síntesis. Existen paralelismos y coincidencias que han llevado a algunos autores a considerar la posibilidad de una síntesis eléctica entre ambos autores. Aunque en Delval, en 2002, argumenta que la contraposición radical de Vygotsky entre naturaleza y cultura es artificiosa e improductiva, puesto que el medio sociocultural es el medio natural de los humanos. La perspectiva sociogenética abocaría a posiciones de tinte empirista, de manera que sólo desde el monismo piagetiano es posible plantear un auténtico constructivismo. Implicaciones educativas de la concepción vygotskiana. Plano de la evaluación, el diagnóstico del desarrollo, el aprendizaje tira del desarrollo. Vygotsky admite que el desarrollo condiciona el aprendizaje y que de hecho hay aprendizajes que solo pueden producirse una vez alcanzados ciertos niveles de desarrollos previos, como por ejemplo el álgebra, pero rechaza explícitamente la idea piagetiana de una simple subordinación del aprendizaje respecto al desarrollo. Por el contrario, considera que aprendizaje y desarrollo están sujetos a una esencial interrelación en la que el primero es, en realidad, condición previa del segundo. La razón esencial descansa en el papel evolutivo clave que concede a la internalización, entendida como tránsito desde lo interpsicológico a lo intrapsicológico. Las funciones psicológicas no proceden simplemente de los procesos madurativos, sino de la interiorización que el individuo hace de los recursos naturales y los instrumentos de interacción social. Y por tanto, el individuo se desarrolla en la medida en que puede aprender de los demás, dada su inserción en las estructuras sociales. Todo ello se traduce en dos proposiciones básicas. Los cambios o progresos que entraña el desarrollo dependen de los aprendizajes socialmente mediados, y para establecer el momento de desarrollo es necesario considerar tanto el nivel actual de desarrollo, el desarrollo efectivo, como el que pueda alcanzarse sobre esa base a través del aprendizaje, el desarrollo potencial. Así se asigna un doble carácter al aprendizaje, pues lo presenta como un promotor del desarrollo al tiempo que condicionado por el mismo. Para conjugar esta doble dirección o estatus del aprendizaje, Vygotsky introduce el concepto de mayor trascendencia educativa en su concepción.
la zona de desarrollo próximo, que toma en consideración el recorrido que de manera recursiva el niño habrá de hacer entre los dos tipos de desarrollos aludidos. Obviamente, el desarrollo efectivo actual atañe a lo que el niño ya ha hecho suyo, ya ha internalizado, y se refleja en lo que es capaz de hacer de manera autónoma e independiente, el proceso intrapersonal, mientras que el desarrollo potencial remite a los aspectos que aún no ha habido siendo todavía adquiridos autónomamente si se manifiestan en actuaciones apoyadas y guiadas por el adulto o en colaboración con un compañero más capaz en el proceso interpersonal, lo que indica, por tanto, su próxima internalización. Es decir, lo que el niño hace con los demás es lo que luego podrá hacer solo, y la distancia entre ambos puntos es lo que Vygotsky denomina zona de desarrollo potencial o próximo, entendida como el margen de competencia en el que el aprendizaje puede actuar. Esto, lógicamente, se traduce en un radical cambio de enfoque en los dos planos en los que ha de articularse toda acción educativa. Uno, el tipo de diagnóstico del desarrollo, será eminentemente práctico, pues tratará de establecerse no tanto en retrospectiva sobre los logros ya alcanzados, como prospectivamente, estimando las posibilidades del desarrollo futuro. Y dos, la orientación pedagógica, que parece oportuno adoptar en los procesos de enseñanza-aprendizaje y será esencialmente activa e interactiva. Plano de intervención, orientación pedagógica y procesos de enseñanza. La buena enseñanza es la que se adelanta al desarrollo. De acuerdo con todo lo anterior, la posición vygotskiana asume que el aprendizaje está limitado por el desarrollo previo, pero a su vez promueve el desarrollo subsiguiente dentro del margen potencial que define la zona de desarrollo próximo. Pero lo interesante es que en este margen no pesan tanto las limitaciones impuestas por el nivel de desarrollo como las posibilidades abiertas por el aprendizaje. Es decir, la amplitud de la zona de desarrollo próximo no es algo fijo o solo predeterminado en función del desarrollo previo, sino que es precisamente un producto continuo y cambiante del propio proceso interactivo del aprendizaje, como requisito para la internalización, y de ahí que pueda decirse que el aprendizaje sigue al desarrollo tirando de él. En definitiva, lo que caracteriza el aprendizaje es su poder para engendrar y estimular nuevos procesos internos de desarrollo en el marco de la interacción y comunicación con los otros. Así, si en la perspectiva piagetiana la educación es conservadora, va por detrás del desarrollo como límite no superable, la concepción vygotskiana propugna justo la orientación contraria. La única buena enseñanza es la que se adelanta al desarrollo, es decir, la que es capaz de promoverlo y dirigirlo. La idea general es que las personas del entorno del niño, como padres, maestros, compañeros, no son testigos pasivos de su desarrollo, sino agentes activos del mismo que deliberadamente o no podrán estimular sus progresos. Pero esto no quiere decir que cualquier tipo de colaboración o interacción aumentará el potencial de desarrollo, sino que este potencial se irá definiendo en función del ajuste que se logre entre el nivel previo y los procesos de aprendizaje generados. Es decir, no sirve cualquier instrucción o enseñanza, sino aquella que logra situarse en el margen disponible en cada momento. De hecho, esta es la razón por la que frecuentemente los iguales más capaces actúan como educadores más eficaces que los adultos o los maestros, pues en el apoyo que ofrecen les resulta más fácil y natural situarse dentro de la zona de desarrollo próximo de sus compañeros. Y hasta aquí, por fin, el tema 1. Si notáis cortes, pues es que he tenido que cortar varias veces, porque de verdad es que sí que ha sido largo y eso que es un resumen, que no estoy leyendo directamente del libro. Pero bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto y gracias por estar ahí. Adiós.